Ahí va, ahora sí, estamos al aire, estamos grabando. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir acá, muchas gracias a la gente del espacio de la librería de la universidad, que nos dieron el lugar para nuestra cuarta charla del ciclo que hemos dado en llamar Explorando el Universo de la Ciencia. Esta vez nos fuimos para las aves, estamos con la doctora Laura Biondi, que nos va a explicar un poquito más cómo es el tema este de las aves rapaces y su adaptación al ambiente. Esperemos que les guste y que puedan ir a las próximas charlas que se organicen, que no van a tener chimangos. Lamentablemente hoy no pudimos contar con un chimango en vivo. El esfuerzo de producción, hicimos todo lo que se pudo, no hemos llegado. Para la próxima intentaremos contar con un chimango. Hoy nos vamos a tener que conformar con la doctora Biondi, que bueno, seguramente sabe un montón más que yo, así que la dejo. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por estar, por venir, por interesarse, y gracias obviamente a la facultad por organizar la charla y por invitarme. Bueno, el inteligente chimango, ¿por qué son tan abundantes en la ciudad? En realidad, cuando elegí el título fue, bueno, lo tenía que transmitir rápido para la organización y después me di cuenta que no es tanto el por qué de la charla, sino el cómo. Ahora les explico. Pero antes me gustaría introducir al chimango. ¿Quién es el chimango y cómo se relaciona con otras especies? El chimango es un ave rapaz o ave de presa que pertenece al orden de los falconiformes. Los falconiformes son los halcones y el grupo de chimangos caranchos. Hay otras rapaces que son los accipitriformes, que son las águilas, los milanos, los aguiluchos. Después tenemos otras rapaces que son los catactiformes, que son todas las carroñeras que son obligadas, ¿sí? Como los buitres o nuestros jotes o cóndor. Los buitres del viejo mundo son accipitriformes. Un detalle. Y las citriformes, que son todos los búhos y las lechuzas. Antes, hace muchos años atrás, los falconiformes junto con los accipitriformes y los catartiformes estaban todos juntos, estaban todos relacionados, supuestamente, ¿sí? En un orden grande que se llamaba falconiforme. Y estudios posteriores, más avanzados a nivel genómico, en realidad los separaron por completo. Y los falconiformes, o sea, los halcones y los chimangos y los caranchos, en realidad están muchísimo más cerca de los loros y de los paseriformes, como los cuervos, que del resto de las rapaces. Bien. ¿Quiénes son los chimangos dentro de falconiformes? Están dentro de un grupo que se llaman caracaras. Los caracaras en realidad son como caranchos. Hay muchas especies de caranchos más los chimangos, que tienen varias características en común, que son, por ejemplo, son carroñeras facultativas, o sea, si hay carroña lo comen, si no pueden predar otros animalitos. Son oportunistas, o sea, comen lo que hay más abundante en el ambiente. Son generalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que comen de todo, ¿sí? Obviamente con diferente nivel de todo, pero comen muchísimas diferentes especies. Y tienen bastante tolerancia ambiental, o sea que están en varios ambientes diferentes. Suelen ser muy gregarios y sociales, y a su vez tienen otras características más relacionadas a nosotros, que primero son muy abundantes donde están, son muy confiados con las personas, varias de las especies, obviamente que algunas no, pero la mayoría de las especies son muy confiados, curiosos, y por esto a su vez también suelen estar bastante abundantes en los que son centros de urbanización o ciudades. Y yendo al chimango específicamente, es una especie de rapaz que es neotropical, o sea, es nuestra. Está en Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y extremos del sur de Brasil, y a su vez algunas poblaciones pueden llegar a movilizarse a algunas islas hacia el sur, como por ejemplo las Islas Malvinas. Y tenemos dos subespecies de chimangos, son muy parecidas, pero bueno, las nuestras, las pampeanas, digamos, más del centro y norte, es el chimango, y la otra que es Temucuensis, que lo vamos a ver, por ejemplo, si vamos a Bariloche, o a Ushuaia, o al sur de Chile. Son muy parecidas, pero por ahí hay alguna diferencia de tamaño, y a su vez las plumitas son como más jaspeadas en las del sur, pero al ojo así rápido son muy parecidas. Bien, ¿cuáles son esas características que se conocen del chimango? Por lo menos yo conocía cuando empecé a estudiar estos bichos.
es que primero que tienen una plasticidad ecológica enorme, o sea, tienen la habilidad para adaptarse a cualquier tipo de escenario ambiental. Son generalistas y oportunistas, esto ya lo había dicho, o sea, tienen una dieta súper amplia y comen lo que más hay en el ambiente. Se asocia con el hombre y con sus actividades, es algo que está ocurriendo hace muchísimos años, no es algo nuevo. Son muy curiosos, son bastante audaces, y es algo que no es nuevo tampoco, sino que ya vienen siendo notado por naturalistas como Darwin, o sea, ya hace rato, o D'Orbigny, y está documentado en sus crónicas. Es un animal que es gregario o social, es decir, que le gusta juntarse para tanto fines tróficos como reproductivos, y tienen muy poco dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy parecidos entre macho y hembra. Hay una pequeña diferencia, no sé si se nota acá en la fotito, el macho es este y tiene patas amarillas, y el pico y la cera, que es la parte carnosa arriba del pico, es amarillo. La hembra moderna es un poco más pálida, tiene las patas más grises y el pico también como más grisecito. Bien, esto es un ejemplo de tu casa, la casa de él, de lo que son los dormideros. Todo lo que hay en el piso son chimangos, no solo en las antenas. Esto es un comportamiento de juntada, digamos, previo a irse a dormir. ¿Sí? Esto es el barrio Acantilados. Y ya acá, es un poquito más tarde. Y como ven, sí, los vecinos del barrio están re contentos. En este dormidero contamos 15.000, más o menos 15.000 animales. Con error. Así que imagínense. Bien, entonces, ¿cómo hago yo para explicar la adaptabilidad del chimango, o en realidad de cualquier especie que está habitando en la mayoría de los ambientes hoy en día? Bueno, para la mayoría de los animales, de alguna mayor o menor medida se exponen a situaciones nuevas en el ambiente, ¿sí? Debido a que están cambiando rápidamente, por la propagación de especies invasoras, por el cambio climático, destrucción del hábitat, conversión de zonas naturales a agroganaderas o justamente el crecimiento urbano o de la urbanización. Entonces, ¿cómo hace un animal para poder ajustarse o adaptarse a este tipo de cambios? Imagínense que los ambientes originarios de cualquier especie eran completamente diferentes a los que son hoy, más si uno piensa en la ciudad. Entonces, como me gusta llamar a mí, la primer línea de defensa para cualquier animal y poder ajustarse a este tipo de escenarios es modificar el comportamiento, ¿sí? Ajustes a nivel de comportamiento, algo que se denomina flexibilidad del comportamiento. Y esto que les permite poder invadir o explotar entornos novedosos, ampliar la distribución y, bueno, mitigar los efectos negativos del cambio climático. Entonces, el primer paso para mí, para poder entender o estudiar y predecir luego lo que va a pasar, el éxito ecológico de los chimangos, es justamente estudiar la flexibilidad del comportamiento. ¿Por qué son flexibles? ¿Cuáles son los atributos que tienen para que un animal sea flexible? Flexibilidad del comportamiento, ahí yo pongo la definición, una de las tantas, porque hay millones, es el ajuste de un comportamiento aprendido, ¿sí? O sea, para descartar todo lo que es innato, que eso no cambia, frente a cambios en las características del ambiente. Entonces, la forma de estudiar la flexibilidad para nosotros, bueno, varía dependiendo de qué proceso o atributo dentro de la flexibilidad se estudia. Yo puse una lista, hay muchos más, pero me dediqué a estudiar principalmente lo que es innovación de comportamiento, que ahora les voy a explicar qué es, y los atributos de personalidad. Cuando hablo de personalidad es igual que nosotros, o sea, nuestras personalidades. En los animales vos vas a tener, los que tienen una mascota o los que han tenido un animal cerca para observar, se van a dar cuenta que algunos son más tímidos, otros son más audaces, más agresivos, menos agresivos. Bueno, esto pasa, son diferencias entre individuos y son características que por ahí son consistentes, no importa dónde estén o en qué momento de su vida. Siempre son iguales, igual de agresivos, igual de audaces. Bien, entonces pasando a lo que es el primer punto, que es innovación de comportamiento. Hablamos de innovación de comportamiento cuando queremos describir lo que es un proceso que resulta en un nuevo comportamiento para la especie, o es la utilización de un comportamiento que ya tenía la especie, pero en un contexto que es nuevo.
Y puede ser directamente la acción o la técnica de comportamiento, que es lo que se innova, o directamente es un recurso que se innova para la especie que se está utilizando. Algunos de estos son los ejemplos típicos, ¿sí? El de las cacatúas. Estos en toda Oceanía tienen el problema de los tachos, los contenedores, no tachos de basura, pues es un contenedor, que se lo saben, y acá directamente no solo es una innovación técnica, tipo están abriendo un tacho de basura, sino también de consumo, porque los que están comiendo claramente no es una presa natural, ¿sí? Lo que pasa también con los chimangos, pero bueno, no me quiero meter ahí. Y otro ejemplo típico es el de los chimpancés, o también ocurre en aves, que utilizan, para alcanzar un recurso que antes no podían alcanzar, básicamente utilizan herramientas. En este caso es una extensión de su brazo, que es un palo. ¿Para qué sirve todo esto? Justamente idean soluciones a problemas nuevos con los que se enfrentan en su ambiente. Bueno, ¿y cómo hago para estudiar innovación? Hay dos formas. Una, la que se usaba antes, digamos, que es una correlacional, que es una aproximación correlacional, que se busca todos los reportes de nuevas técnicas o nuevos comportamientos que surgieron y alguien los publicó o los subió en alguna revista, y se los trata de relacionar con ciertas características, no sé, evolutivas, ecológicas y hasta morfológicas. Por ejemplo, el tamaño cerebral. Porque el tamaño cerebral es como un proxy a la inteligencia animal. Bueno, nosotros también. Pero es mucho más difícil, más tedioso, y siempre te quedas a nivel de especie, nunca vas al nivel del individuo. Entonces, luego, después de varios años, toda la gente que estudia este proceso o estas innovaciones empezó a ir más a un área experimental, para enfocarse más en un individuo. Entonces, lo que hacían ellos básicamente es tratar de identificar qué mecanismos promueven estas innovaciones, ¿sí? Y por qué varían entre individuos. Y se utiliza para esto una prueba que se llama resolución de problemas novedosos, en la cual básicamente lo que se le hace al animal es obstaculizarle de alguna manera el acceso a un alimento. Entonces ahí vos ves de qué manera puede resolver a través de cambios de comportamiento este problema de acceder al recurso, que puede ser alimento y puede ser algún otro recurso como agua o pareja o el nido. Hay un montón de ejemplos en la literatura. Como ven, hay una diversidad de animales también a los que se le hizo la prueba, y una diversidad de pruebas, pero como ven, casi siempre es el alimento y algún tipo de traba o puerta que tienen que resolver para poder acceder a ese alimento. Y no solo son vertebrados, también se hizo la prueba en insectos, bueno, también en peces son vertebrados. Bien, entonces, ¿puede el chimango resolver un problema? Yo calculo que sí, pero ¿cómo lo estudio? Entonces, antes de contestar eso, hay que tomar en cuenta cuáles son los componentes que yo voy a estar midiendo en la prueba en sí y qué los puede afectar. Parte de ellos son motivacionales, o sea, si un animal está atento a las cosas nuevas o no le da pelota, perdonen las palabras. Neofobia quiere decir si le dan miedo a esas cosas nuevas que yo les presento o no, si son curiosos o no, si son persistentes en resolver o no. Después, las habilidades motoras que tiene, o sea, no cualquier animal puede abrir una puerta porque quizás el pico tiene tal forma o las patas tiene tal forma, no las usa mucho. Bueno, entonces esas cosas hay que tener en cuenta cuando se diseña un experimento como este. Y los cognitivos, obviamente, que necesitan aprender de sus propias acciones y tratar de inhibir aquellas que no sirven. Bueno, o sea, necesitamos bastante información de la especie para poder diseñar bien un protocolo para que lo pueda resolver. Una vez que tenemos todas y contemplamos todas estas cuestiones, diseñamos básicamente una caja de acrílico que se llama caja múltiples accesos, una traducción del inglés, que en mi caso era una caja de acrílico transparente que tenía 4 áreas, donde estaban 4 pedacitos de carne, básicamente, y cada área se abría con un mecanismo distinto. Entonces, ahí justamente se evaluaba esta diferenciación en las capacidades motoras. Bien. Bueno, ya tenía la caja, me tenía que ir a buscar mis chimangos. Voy a un lugar, a un ambiente suburbano, que era más fácil de capturarlos, digamos, y los llamamos aviarios individuales. Los individuos los chimangos estaban aislados visualmente, pero se podían escuchar. Y se aislaban visualmente más que nada porque, justamente porque son gregarios, son sociales,
suelen copiarse o facilitar, digamos, de alguna otra manera, por la presencia del comportamiento, el desempeño de los objetos. Entonces, para bloquear eso, les pusimos la mediación. Bien, rápidamente, mi protocolo experimental. Primero, yo les presento a los animales, a los chimangos, esta caja gris que les había mostrado, con comida adentro, pero totalmente abierta, en una sesión solitaria. O sea, se los presento y yo lo que quiero ver ahí básicamente es medir qué tan miedosos son con la caja, con esto nuevo que yo les estoy presentando. Y ahí veo básicamente el tiempo en que tardan en bajar y comer y cuántos pedacitos de carne me comían de la caja. Al otro día se los presento nuevamente la caja, pero esta vez cerrada. Este sería el problema nuevo, ¿sí? Ahí supuestamente tienen que desempeñarse como para poder resolver eso, el problema de abrir todas las puertas. En este día lo que hago es tratar de ver qué tiempo tardan, o con qué tiempo o latencia tardan hasta resolver, la cantidad de áreas que abre y la cantidad de intentos, o sea, la cantidad de veces que pica la caja hasta que abre las puertas. Y luego se lo repito hasta el día 5, exactamente lo mismo, más que nada para poder ver si con el tiempo y las diferentes exposiciones de la caja los bichos podían mejorar, o sea, podían aprender por prueba de error. Y a su vez a cada individuo, porque como había comentado anteriormente, la personalidad está relacionada con la flexibilidad, veía en cada individuo, le hice 2 pruebas más, una de neofobia, que básicamente es la definición de neofobia es miedo a una situación u objeto únicamente porque es nuevo, y exploración, que es la curiosidad por objetos o situación novedosa que vos se la enfrentás. En este caso yo le ofrecí un grupo de objetos a animales que ya estaban alimentados, o sea que no tenían necesidad de ir a buscar comida, sino ahí medías como la curiosidad intrínseca del animal. Bien, resultados rápidos, no se asusten por los gráficos. En general, todos los animales que yo testé en esta instancia, todos se exploraron, ¿sí? A todos les interesaron los objetos, en más o menor medida, pero todos exploraron. Con la diferencia de que los adultos, como ven en ese gráfico, son las barras bajitas de aquel lado, exploraron muchísimo menos que los juveniles. Los juveniles fueron mucho más curiosos. En cuanto a neofobia, bueno, lo mismo. Eran para la especie, comparado con otras especies, los niveles de neofobia muy bajos. Pero si comparo entre adultos y juveniles, también los juveniles fueron muchísimo menos neofóbicos que los adultos. Cuando paso a lo que es la resolución de problemas novedosos, o sea, la resolución de la caja, veo que, primero que como especie, el desempeño, la habilidad que mostraron fue increíble. El 85% de los animales, el primer día que le presenté la caja cerrada, pudieron resolverlo. Y ya para el 5.º día eran todos. De nuevo, los juveniles fueron muchísimo más rápidos resolviendo y abrieron mucho más puertas. Y eso de alguna manera estuvo relacionada con otros análisis que hice, porque los juveniles eran mucho más persistentes que los adultos, ¿sí? en resolver, y a su vez fueron muchísimo menos neofóbicos. O sea, pudieron entrar en contacto y meterse en la tarea de tratar de resolver mucho más rápido, con más seguridad que los adultos. Bien. Bueno, acá para que más o menos vean cómo era el oso. ¿Se ve? Ahí está. Son feos los videos de resolución, pero bueno. La fue una hembra bastante delicada. Y acá hay otro que no fue tan delicado. Sí. Y hay menos delicados todavía. He tenido que pegar la caja muchas veces. Bien. ¿Qué es lo importante acá, además de tener de probar que la especie de chimango es muy buena resolviendo problemas nuevos? Y a su vez hay que tener en cuenta que son gregarios, son bichos sociales. Entonces cualquier comportamiento nuevo que surja en la población puede ser transmitido, y a su vez un comportamiento que es un beneficio ventajoso puede ser transmitido rápidamente a otros individuos de la población, ¿sí? Y es algo que a su vez determinamos, o lo hicimos experimentalmente, pero bueno, no lo quise mostrar porque se me iba a tardar 1 hora, no 30. Y a su vez, lo que me parece también interesante es que son los juveniles los que tienen más, más capacidad para resolver, o más velocidad por lo menos en comparación a los adultos,
Y justamente son los juveniles los que en realidad los necesitan más, porque son los que están empezando a experimentar todo su entorno y necesitan aprender, y a su vez son los primeros que se van a dispersar a lugares nuevos. Bien. Vamos ahí. Bueno, ¿y cómo relaciono todo esto con la ciudad y los chimangos? Ok, la ciudad, no solo para los chimangos, sino para todos los animales, son ecosistemas muy particulares. Tienen muchísimos desafíos que son nuevos para las especies, más los que están colonizando. Entre ellos está, bueno, la explotación de alimentos que son artificiales, como por ejemplo la basura, en mucha abundancia, pero son artificiales. La presencia constante nuestra, de nuestras mascotas, el ruido, el riesgo justamente a los choques con los autos, con los edificios, contaminación lumínica, un montón de cuestiones que los animales tienen que enfrentar y ajustarse si quieren ser exitosos en la ciudad. Entonces, para ver justamente cómo esta flexibilidad sirve o es una ventaja para los animales en la ciudad, uno lo que tendría que hacer es tratar de estudiar poblaciones que estén experimentando en este momento ambientes con un proceso de urbanización. Entonces aquí que yo dije, bueno, ok, la flexibilidad que yo vi en general en la especie es una característica de la especie o yo la veo más en algún ambiente en particular, como por ejemplo la ciudad. Entonces para esto lo que hice es comparar poblaciones muy contrastantes en cuanto a nivel de urbanización. Una es la ciudad de Mar del Plata, obviamente, y la otra me fui bastante lejos en el campo para encontrar mi población rural, digamos. Y me pregunté justamente si hay variación en la flexibilidad entre ambientes y en cuáles, si hay esta diferencia, en cuáles componentes de flexibilidad existe esta variación. Y para esto, más experimentos. Se volvió a repetir el protocolo de resolución de problemas anales, se le volvió a repetir el test de neofobia y exploración, y a su vez se le agregó una prueba más que se llama aprendizaje reverso, que ahora les explico muy rápidamente. Bueno, el protocolo de innovación no lo voy a repasar, es prácticamente el mismo que el anterior. Lo que acá me interesó más, para sacar un poquito más de punta al lápiz, es tratar de ver los cambios de técnicas de apertura que tenían los animales. Porque había dicho que justamente era uno de los factores que más estaba relacionado también con la capacidad de innovar. Y a su vez, de estos intentos para resolver la caja, ¿cuáles fueron hechos directamente en las puertas? O sea, ¿cuáles eran los efectivos? Bueno, esto es un videito para ver las diferentes técnicas y las aperturas. El primero puso un pico, este usó la patadas, y este es mi preferido, que me desconcertó siempre, que lo que hace era, y lo hizo siempre durante esta prueba, es justamente eso. Agarraba el tronco, te lo hacía así, entonces todas las puertas se abrían y después, o sea, era incontable, digamos, incomparable, pero bueno, era una técnica más. Resultados. Bueno, más o menos como estaba esperando, los chimangos urbanos fueron muchísimo menos neofóbicos a la caja, ¿sí?, que los rurales. Tuvieron mayor exploración durante el día cero. Una vez que terminaron de comer todos los pedacitos de carne, ese día cero con las puertas abiertas, siguieron contactando y picando la caja, ¿sí? Y después, durante el día 1, el día que yo le puse la caja con las puertas cerradas, la velocidad de resolución fue muchísimo más rápida, o más alta, perdón, en urbanos, y a su vez la cantidad de puertas que abrieron fue mucho mayor. Y lo que vi, o sea, esto sería como el desempeño, las dos variables. Y lo que vi también es que en urbanos los chimangos tuvieron mucha más persistencia, o sea, tuvieron más intentos en resolver ese primer día, cambiaron más las técnicas, fueron probando a ver cuál era la más efectiva, y a su vez esos intentos que se hicieron en las puertas fueron, en comparación, fueron muchísimo mayor. Entonces, yo me preguntaba, ok, todas estas diferentes variables que dije al final, ¿cuáles son las que más me explican el desempeño? Con otros análisis de correlación y demás, lo que vimos es que en los dos grupos
el desempeño, o sea, la velocidad y la cantidad de puertas abiertas, lo que más me explicaba eso era justamente la añofobia y la exploración, ¿sí? Eran como las dos variables más importantes para resolver un problema. Y indirectamente, como digo acá, por el efecto que tenían sobre las otras características. ¿Qué pasa? La añofobia y la exploración estaban relacionadas con la persistencia, con la flexibilidad motora y con los intentos efectivos. Y a su vez, y en particular, en chimangos urbanos lo que vi, que una de las variables que tenían casi el mismo peso que la añofobia y la exploración, y a su vez estaban relacionados, es los intentos efectivos, que no pasaban en los rurales. ¿Qué pasa? Los animales urbanos en la ciudad estuvieron tanto tiempo explorando la caja durante el día cero, ¿sí? Tenían muchísima información sobre la caja y las puertas. Entonces cuando pasaron al día 1, sabían a dónde picar, básicamente. Entonces eso se reflejó en más rapidez y mayor cantidad de puertas abiertas o mayor desempeño en la resolución. Bien, entonces para cerrar un poquito. A su vez, las pruebas estas de añofobia y exploración, yo hice pruebas por separado, como la primera parte, y todas dieron similares a lo que yo vi en resolución de problemas. Entonces, lo que me encuentro acá es que los bichos o los chimangos en zonas rurales tienen personalidades mucho más tímidas, son más neofóbicos, son menos curiosos que los chimangos que están viviendo en la ciudad. Y según mis resultados, esas diferencias, ¿sí?, entre urbanos y rurales en personalidad es lo que me está dando la diferencia en la flexibilidad. Bueno, ¿me puedo haber quedado acá? No, no me quedé acá. Porque para un animal de ciudad, siempre pensando al fondo en una ciudad, no todo es resolver cosas nuevas, sino que los recursos pueden cambiar de un momento a otro. O sea, un comportamiento que a mí mismo, un hábito que a mí me servía para una cosa, la situación puede cambiar muy rápido en nuestra sociedad porque además depende de nuestras acciones también. Entonces el animal tiene que tener la capacidad de cambiar, o sea, de inhibir ese comportamiento rápidamente y crear uno nuevo. Esa capacidad que es tan importante para animales en la ciudad, la medí o la estudié con otro experimento, otra medida de flexibilidad, que se llama aprendizaje reverso. La prueba se llama aprendizaje reverso. Está ahí que me mucho. Es un protocolo que también se ha usado en un montón de especies y se ha usado mucho en los humanos, un poquito más complejo, pero muchísimo en los humanos. Y como dice Yoda, una de las partes más importantes de esta prueba es que el animal tiene que aprender a desaprender, justamente. Entonces, básicamente, la prueba lo que tienen que hacer los animales es, deben ser capaces de abandonar comportamientos que se habían aprendido para resolver cierto problema en cierta circunstancia. Cuando esa circunstancia cambia, tienen que aprender a su vez una nueva respuesta más adecuada a la situación actual. Bueno, rápidamente el protocolo experimental. Yo, otra vez, obviamente, capturé animales de la ciudad, del campo, otros diferentes a los que había mencionado antes, y les ofrecí una grilla de telgopor con 9 pocillos, y 2 de los pocillos siempre iban a tener una tapita. ¿Sí? Una tapita, son 2 tapas en realidad, de diferente color. Una siempre asociada a un pedacito de carne, o sea, la recompensa, y la otra no. La prueba de el aprendizaje reverso tiene 2 fases. Una que es la discriminación inicial, ¿sí?, que es donde un animal tiene que asociar un color, tiene que aprender que un color siempre va a tener comida, el otro no. Y cuando llega a ese criterio de aprendizaje, como después de haberle ofrecido la grilla muchas veces y los individuos empiezan a no cometer errores, ¿sí?, a elegir la correcta, ahí le cambio la cuestión. Ahora, si antes estaba la amarilla con comida, ahora va a estar la verde. Esa parte, que se llama reversión, es la parte que me mide a mí, o la que me da a mí la medida de flexibilidad, ¿sí? ¿Qué tan rápido el chimango, o el animal, logra inhibir este comportamiento de ir siempre a la amarilla y empezar a ir a la verde, digamos? Bueno, esta parte de la fase de reversión que me mide la flexibilidad tiene varios procesos dando vueltas. Y se miden básicamente con el tipo de error. ¿Qué quiere decir esto? Al principio, los animales empiezan a cometer errores porque piensan que están en amarilla, ¿sí? Entonces, ahí lo que vos ves es un error perseverativo, o sea, la dificultad de inhibir eso que yo ya había aprendido previamente.
Y en un momento empiezan a darse cuenta que, bueno, la cuestión cambió realmente y empiezan a ir a la verde, pero siguen cometiendo errores. Son como errores alternados, correcto, incorrecto, correcto, incorrecto. Esos tipos de errores, ese periodo se llama errores regresivos. Y lo que mide básicamente es la dificultad para adquirir una nueva asociación. Y así, bueno, a su vez a estos animales les hice una prueba separada de neofobia justamente porque yo ya sabía que en la otra medida de flexibilidad me había dado como una variable muy importante. Resultados. Mientras le pongo los videos que se los cuento. Bueno, más o menos como había pasado con resolución, los urbanos fueron mucho más flexibles, es decir, este gráfico, las barras negras son la primera prueba, la que tenían que iniciar, asociar originalmente un color con la recompensa. Prácticamente son parecidas, no hay mucha diferencia, pero cuando pasa la reversión, cuando tienen que cambiar esa costumbre de ir a la amarilla, acá veo la diferencia, ¿sí? Que los rurales les costó muchísimo más que los urbanos, ¿sí? Fueron menos flexibles. Y a su vez, bueno, en general, la fase de reversión fue mucho más difícil para todos los animales. ¿Ya pasaron los dos? No. Bueno, esto en realidad se tendrían que haber reproducido al revés, pero bueno. Esta es una chimanga, la comida está en el amarillo, saca, igual va al verde. Esta era una de las primeras ensayos, y este era uno de los últimos en donde, bueno, se corta antes, pero ni siquiera levanta, ya el verde sabe que sí o sí está en el amarillo. Bueno, rápidamente los resultados. Acá veo justamente los tipos de errores que me parecía que era importante mostrar. Acuérdense que los perseverativos era dificultad para inhibir ese comportamiento que yo ya tenía aprendido y que pensaba que era correcto, y los regresivos era, bueno, ok, aprendo algo nuevo. Si se fijan, los preservativos son más o menos igual entre rurales y urbanos. O sea, a todos les costó por igual el inhibir este comportamiento que yo ya había aprendido previamente. Pero a los rurales les costó muchísimo, y esto es lo que lleva la diferencia entre ambientes, el poder aprender algo nuevo. Les costó muchísimo. Y cuando yo analizo la relación entre la neofobia, ¿sí? Que había testeado por separado, con este tipo de errores, y con los errores en general en reversión, veo que es justamente la neofobia lo que influye en la flexibilidad, esta medida de flexibilidad, ¿sí? Los mayores valores de neofobia me van a afectar la capacidad de los rurales y no urbanos, porque los urbanos prácticamente no mostraban neofobia, para cambiar la atención y asociar la recompensa con el color que antes no era importante, ¿sí? Entonces, básicamente este es otro caso más en donde veo que un rasgo de personalidad me va a explicar una diferencia en flexibilidad entre los dos ambientes. Bueno, cerrando un poquito todo este lío de experimentos y datos, bueno, en general vemos que es una especie que tiene una gran capacidad para resolver problemas nuevos que pueda llegar a tener el ambiente, tiene baja neofobia, son curiosos, son audaces, son rápidos en aprender individualmente y socialmente, o sea, se copian. Pero, ciudad versus campo, ¿hay diferencias? Que era lo que a mí me interesaba, porque ahí es donde uno ve cuáles son las características que son importantes para los animales de ciudad. Entonces lo vimos que los chimangos de la ciudad parecen ser mejor en todo, ¿sí? Parecen ser mejor en todo, pero cómo responden a situaciones nuevas va a influir, o sea, quiere decir, estas características de personalidad que había estudiado van a influir sobre qué aprenden y justamente la posibilidad de que puedan resolver problemas encontrados, problemas nuevos encontrados. Es decir, una menor neofobia, una mayor audacia, como vimos, o curiosidad en los animales urbanos, los chimangos urbanos, va a marcar la diferencia que yo veo en flexibilidad entre los dos ambientes. Y para cerrar la idea, en realidad lo que estamos viendo acá es que la ciudad va a atraer o va a filtrar, como nos gusta decir, individuos con esas características, con las que nombré recién, más adecuadas para este tipo de ambiente, para estos tipos de desafíos novedosos. Bueno, sigo un poquito más y ya os dejo. Esto es lo que se está haciendo actualmente y lo que se está por hacer. Básicamente estamos repitiendo los experimentos, pero todos con los mismos individuos, y relacionarlos, porque yo sé que
la flexibilidad es mayor en los urbanos que en los rurales, pero ¿cómo afecta directamente al animal? Es una ventaja para el animal. Entonces, una forma de medirlo es, es medir a la par la condición de salud nutricional que tiene. Es un beneficio para comer mejor, por ejemplo, para ser flexible. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora y todavía no tengo datos. Y finalmente, se pretende llevar el experimento que hicimos a campo con animales en la naturaleza, más que nada para poder también ver el efecto, o sea, sacar el efecto jaula, aviario, que más allá que nosotros los habituamos y esperamos a que estén cómodos para comer enfrente nuestro, siempre hay un efecto. Entonces, para eliminar ese efecto y para sumar el social, porque son animales gregarios, lo estamos intentando hacer en el campo, ¿sí? También con animales urbanos y en otros ambientes. Otro de los problemas a resolver es justamente la basura, algo más natural entre comillas, ¿no? Un experimento natural en el campo, sí. Entonces nosotros lo que nos preguntamos es si eligen las bolsas, por ejemplo, o lo hacen al azar, abren, bajan y empiezan a picotear cualquiera. O sea, ¿qué claves visuales utilizan los chimangos para elegir la bolsa para abrirla? Y después, si discriminan a las personas que tiran la basura, si les aprenden los tiempos, que esto es algo, creo que más de uno sabe, o si le ha pasado que tira la basura, hay un chimango esperándome hasta que tire la basura. Y que están trazando el tiempo, nuestro comportamiento. Eso tratar de registrarlo, ¿sí? De estudiarlo. Y bueno, por otro lado, un poco de los videos que ya les había mostrado, los dormideros, qué lugares o qué atributos del lugar que eligen es más importante o es una cuestión más de contagio. Si hay movimiento entre dormideros, si son fieles a los dormideros, si se mezclan poblaciones de diferentes lugares en los mismos dormideros. Y después, como último, tratar de ver qué tipo de estructuras se están utilizando para nidificar. ¿Por qué? Porque esto es otro signo de flexibilidad. Esto, imagínense que es una especie que originalmente nidificaba o en el piso o, bueno, árboles bajitos. Ahora lo estamos viendo nidificando en cualquier lado. Entonces, la idea es trazar o tratar de registrar la mayor diversidad de sustratos para nidificar y si hay alguna relación con el éxito que tiene ese nivel. Bueno, y les quería mostrar al equipo, esto no lo hago yo sola, obviamente, acá hay varias víctimas. ¿Cómo nos tenemos que comportar con esos bichos? Bien, con admiración. Suprema de chimán. No, pero va a ser la nueva mascota porque ya tengo las piedras para el gato, el paño para el perro y ahora... Bueno, vos sabés que mucha gente tiene, con el afán de rescatar, de rehabilitar, hay muchos chimangos que no pueden ser liberados, digamos, por alguna cuestión médica, y los tienen de mascotas. Hay gente que los quiere como mascota. Pero... Lo que pasa es que son muy demandantes. O sea, asocian enseguida a la persona que los rehabilita. Entonces es peor que tener una jauría de perros, más o menos. Pero son muy cómicos. No, yo me he tenido, pero la gente me ha contado. Yo los tengo porque les da tocar casas y juntan. Sí. Y bueno, ese es otro que no lo nombro acá porque bueno, no tendría que es la parte del porqué, ¿no? Menudo, sentido de todo lo que sobra. Claro, en la ciudad hay mucha gente que los alimenta. Entonces, no solo tienen alimento gratis de la basura, de las cosas que tiramos nosotros, de las presas naturales, sino que la gente va y les da de comer. Entonces, imagínate que los chimangos en ciertas áreas yo de comer. Me gusta, sí. Yo lo de comer todos los días. A las palomas también. Me pasan las direcciones, por favor, que tengo que hacer experimento. Vienen los chimangos, yo los sigo y vienen todos. No, sí, así yo hago lo mismo. Y no está mal, ¿no? Yo tengo en la ventana mía de la cocina, tengo en la casa donde sigue tiene un alero. Bueno, el chimango es uno que yo rescaté. Se viene el chimango, se para del alero porque sabe que yo estoy en la cocina. Y si yo no le hago caso, grita. Y me espera, y yo le hago así en el vidrio, y él me espera que yo salga y le tire la comida. Él baja y llama a otro, viste que debe ser la pareja de él.
Y viene, viste, vienen, bajan los dos y comen allí, los otros también bajan. Hay unos que son bastante miedosos, viste, y se quedan siempre más atrás. Pero hoy, por ejemplo, había como 40 vienen a comer, viste. Bueno, es que ahora se viene el quilombo de Todos los chimango. días, pero yo todos los días les doy de comer, todos los días. Y a mí me encanta, ¿viste? Porque realmente, y es uno, el que yo rescaté viene siempre viene acá. Y perdón, no sé qué barrio está, pero no le echamos la culpa al chimango. Descubrí a las madrugadas que andan tropillas de caballos rompiendo las bolsas. Mira. Terrible, yo estoy por el personal. Claro, no, yo siempre Sí. Caballos de madrugada rompiendo las bolsas, sacándolas. Culpábamos a los perros, Mira. las bolsas bien altas, los ponemos en unos techos más altísimos. ¿Cómo puede ser? Caballos. Caballo. Montón, Estaban culpando a los chimangos. montón. Sí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Acá en la ciudad tienen el mismo comportamiento de congregarse así para dormir, porque nosotros somos de campo y estamos acostumbrados a ver Sí, eso. ¿De qué parte? El marquesado. Allá va con Sí, sí, sí. Hermoso. Porque estamos buscando dormideros, por eso Bueno, marquesado y Chapadmalal al Claro. fondo, a la altura de los hoteles, pero contra el campo Sí. hay también una población súper gigante. Pero nunca los vi acá en la ciudad, ¿tienen el mismo comportamiento? Lo que pasa que no se quedan en la ciudad a dormir, en la ciudad. O sea, siempre los dormideros están en zonas más periféricas. Mira, Sí, después vienen a comer acá, Ah. a vivir, a hacer su día a día, nidifican acá, pero cuando no tienen nido o a la noche se van a dormir a los dormideros que siempre están en la periferia o un poquito más lejos. ahora nosotros estamos teniendo un cambio de comportamiento en esa y otras aves, porque Sí. donde estamos nosotros había desde hace muchísimos años un bosque, bosque de celulosa, sabíamos que lo iban a cortar en un momento y bueno, y ahora están en proceso es una cosa impresionante, hay unas máquinas que chupan árboles y los escupen, una cosa, pero bueno, todas las aves que aprovecharon durante años ese bosque, Claro, ahora ahora están ya no así. saben dónde Bueno, meterse. nosotros en el barrio nos vemos como beneficiados. Yo que estoy atrás al monte, de repente tengo un montón de aves más de las que ya Sí. tenía, que era un montón. Ah, claro, se Sí. fueron para el lado de Es que ustedes. están claros, porque pero es unas hectáreas, unas cuantas hectáreas de bosque Mirá. que están sacando, que es una cosa, Claro, la y encima velocidad es medio impresionante. Claro, es de un momento a otro. O sea, imagínate que Y no mirá, cualquiera se ajusta a eso. Te diría que ¿Y desde ahora qué marzo hago? hasta acá ya no está quedando nada y era, si vos lo Wow. veías en Maps, era un pulmón verde Sí. muy grandote que está desmantelando. Y bueno, así que ahora están un tanto alterados todas las aves porque evidentemente muchas dormían ahí adentro. No, y no solo eso, sino que estamos entrando en el periodo reproductivo de la mayoría. O sea, Bueno, nidos. y no tienen dónde nidificar, sí, lo estamos viendo. A mí, por ejemplo, se me llenó de tacuaritas, nunca había tenido tacuaritas y de Qué repente bueno. ahora tengo tacuaritas azules un montón, pero bueno, están ahí Mm. intentando adaptarse. Sí, no les va a costar, ya van a encontrar otro Evidentemente monte, no. otro barrio. Evidentemente no. O las cotorras que hablabas también en la radio, te escuché decir. Sí, bueno, la cotorra es otro tema. Que no le quise dar más charla porque vamos a seguir eso de entrevista. Sí. Las cotorras están haciendo lo mismo que los chimangos en cuanto a crecimiento dentro de la ciudad. Y esas desprenden, sí, las frutas, la vecina que tiene Claro. manzanas. Las cotorras lo que tienen el extra es que es plaga, es una especie de plaga. Es terrible. En la ciudad por ahí no es tanto el efecto, pero en los campos es terrorífico. Y al ser sociales, grupales, es difícil de controlar, digamos. Pero nos mantenemos, qué sé yo lo voy a seguir. Siga, siga. Sí. Sí, no hace nada, qué sé yo. No, no. Al contrario, Yo creo comen ratas, ratones, no hay nada. Controlan las palomas. Sí. Quizás el conflicto Al más revés grande, también. sacando lo que es, bueno, la gente que vive justo abajo un dormidero, y que por ahí le caga la casa, pero creo que el conflicto más grande por ahora es el tema de la basura, pero con un cambio nuestro de comportamiento ya está. No, Si sacas horario Y normalmente. que el ya no basurero está. pase también. pase. Porque Ah, bueno, esa es han otra. dejado semanas y Esa es otra. O sea, hay ciertos barrios que es una vez al mes que lo hacen. hay que destraer al basurero. Sí, pero sí. Te traje unas pequeñas plumas para tu libro del Darwin. Ay, de paloma, una sola. A mí tenía más, pero se las doy al gato para jugar y a la nieta le hago
Hay una de cotorrita ahí que eso sí sirve, no sé, pero... No, perfecto, muchas gracias. A ver si acá encontré una de cotorrita. Las conozco, las conozco. Bueno, Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿hay más Ahora preguntas? o nunca. ¿No? Ah. Claro, aprovecho que se va. Claro. ya está. Aprovecho la buena Sí, pregunta. decime. Vos en el título hablás de cognición y después durante la charla hablaste de comportamiento. Quería saber si hay una diferencia importante entre las dos cosas, pero más o menos lo mismo. O sea, vos, la cognición que son procesos, aprendizaje, memoria, percepción, atención, en realidad, ¿cómo lo medís vos? Es a través de un cambio de comportamiento. O sea, el comportamiento es el resultado de todos estos procesos que se llaman cognitivos. Bien. ¿Sí? O sea, es casi hablar lo mismo, pero lo que vos ves, la forma en que vos lo medís, es a través de cambios en el comportamiento. O sea, el resultado de la cognición de bichos se comporta. Claro. Sí. Laura, ¿Cómo van tus chimangos? ¿puedes desmitificar el tema Ay, ¿qué? ¿De los intendentes? De qué quieren hacer, o sea, determinados gobiernos han hecho campañas, entonces por eso estamos llenos de chimangos, gavilanes mixtos, esos mitos urbanos que empiezan a crecer porque hubieron más de 3 y empiezan a pasar esas cosas. ¿Posibilidad o imposibilidad? No, nada que ver. O sea, esto es un proceso natural que está ocurriendo ya hace años, tanto el chimango como ahora los gavilanes mixtos, que estaban siguiendo la misma línea. Nadie los trajo para controlar nada, así que no es así. No es imposible, o sea, en el imaginario popular se creen que si se liberan 10 parejas, al cabo de unos años vamos a tener 150.000. Y es imposible. No. Además, vos imaginate una cosa, Bárbara, si realmente hubo un intendente, ponele, que liberó chimangos para controlar la población de palomas, ojalá, ¿verdad? No es la forma más efectiva. La manzana más brillante, ¿no? Claro, no fue una idea muy guau. No es así, no fue así, es algo que está pasando naturalmente acá y en el mundo entero, o sea, esto no es nuestro tampoco. Así que bueno, sí. Pero que sirva. Y arranco que tengo un viaje. ¿Lo suben a algún lugar estas charlas? Porque escuché una de Lobos que me interesó. Sí, la de... Sí. cosas. En el canal de YouTube de la facultad, Perfecto. ahí van a estar todas, el lunes calculo que subo esta. Genial. Así que van a estar todas ahí. Bueno, Y están todas las anteriores, obvio. Eso. Bueno, muchas Exacto. gracias. No, por favor. Buenas noches. Adiós, gracias por venir. ¿Hay alguien que haga un estudio de gavilanes mixtos acá? ¿Vos? Estamos empezando porque bueno, ya se volvió crítico la situación. Una actividad muy interesante porque yo no la conocía. Acá en la Plaza Pueyrredón. Sí. Ahí es la plaza donde por primera vez en mi vida vi gavilanes mixtos en la ciudad. Chau, gracias por venir, chicas. Yo lamentablemente tenía, no me acuerdo, un compromiso, la atravesé en diagonal a la Plaza de la Tardecita ya, y viste que son los primeros de las palomas. Sí, las grandotas. De varias. Y vi que estaban como muy alborotadas. Empiezo a mirar y eran 6 gavilanes. ¿6? ¡Wow! Una familia entera. ¿Y sabés qué hacían las asustaban? Se volaban y yo no vi ninguna cosa predatoria. Volaban cerca, le pasaban y se volvían. Y yo me quedé mirando. Claro. Y digo, ¿están esperando el ejemplar que está, o un accidente, que se choque en una rama, algo así? Y cuando pasaban, atacaban del otro lado, venían a hacer lo mismo, les iban corriendo yo fui atravesando, parándome, y no alcancé a ver, primero pues ya era tardecita, tenía un compromiso, pero tenía esa actitud como de arriar. De arriar y provocar alguna... Vos sabés que los mixtos son una de las pocas rapaces que tienen caza cooperativa. Se asocian en grupos, tipo los lobos, sí. En general para cazar presas grandes, ¿no? Que por ahí uno le cuesta, grandes o rápidas o lo que sea. Sí, se hacen como un juego de postas para cazar. Atacaban de dos, cuando se volaban, salían de otro lado dos, que no les iba a decir nada, las asustaban. Y siempre eran 4 o 6 juntos.
era, digo, esto es Bueno, fuiste afortunado porque, nada, me hubiese encantado verlo. la única vez que lo vi. Y lo que pasa es que, es más, ya era, todos los árboles ya estaban con follaje, Claro. pero hay varios cipreses, espinos que están secos. Entonces, que son mucho de dormidero. Claro. Que las palomas usan Sí. los árboles que están. Creo que ha sido por eso. Pero después no lo volví a ver. Ahora, cada vez que paso, No, hay una pareja ahí en todas las plazas casi. Sí. Si quiere, Sí, alguien lo he quiere dar visto. un mixto, vaya a Sí, la comprar. pareja la veo siempre lo he visto comiendo palomas muertas, eso. Sí. Pero eso es la única vez que Claro, sí, además un grupo grande, yo nunca vi tantos. Sí. Así, juntos. Muy tengo bueno. un matrimonio amigo en Buenos Aires que tiene una casa Bueno, en Buenos Aires también. con parques, No ves con chimango, bares, ves pero mixto. pleno centro, ¿no? Son dos casas unidas y yo digo que son juveniles, muy caraduras, se pararon la reja en la ciudad del parque y tenían Adiós. una fuente que acá arriba tenía una biblioteca, la bajaban, la dejaban en la fuente. Ah, mirá. Y bueno, después traían paltas chiquitas, qué sé yo, ensuciaban todo. Lindo. Un buen Porque los gatos desayuno. que traen. Claro, bueno, muchas gracias. No, por favor, Hasta a luego. vos. Bueno.